No. Un feliz 21 de abril de 2021 en este día miércoles. Bueno, pues hay muchísimas informaciones para el día de hoy, desde las reacciones a lo que es el veredicto en Estados Unidos de el jurado en el caso de la muerte de George Floyd. Hay materia suficiente para hablar de economía, de los reportes trimestrales que se van a dar a conocer en las siguientes horas, los que ya se dieron a conocer. Pero en nuestra región hay una fecha que les pido que tengan en el calendario y es el 6 de junio. El 6 de junio es muy importante en dos países en particular. En México, por la histórica, enorme elección, más de 20,000 puestos públicos están, pues digamos que decidiéndose ese día, incluyendo la importantísima, digamos, votación para la elección de la Cámara de Diputados y todas las consecuencias que tienen directamente en relación con presupuesto y en relación con toma de decisiones que afectan la economía. El otro gran evento de ese 6 de junio próximo, pues es la segunda vuelta en Perú. Ha habido sorpresas, Pedro Castillo ha sido la sorpresa, y Keiko Fujimori, que no es la sorpresa necesariamente, pero en este lado de nuestras conversaciones lo que queremos es analizar la economía, los desafíos y las propuestas que se necesitan escuchar y que hagan sentido a los ciudadanos. Así que le pedí ayuda y ahí lo tienen ustedes a nuestro invitado el día de hoy, es Diego Macera. Él ha estado en este espacio, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía y estás en Lima. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación, Bien, encantado de estar acá. gracias a ti por la oportunidad. ¿Cómo se ve el Perú en este 21 de abril de 2021 para empezar? Bueno, estamos en un contexto especialmente complicado, ¿no? Por un lado, el virus está en su peor momento. Hemos registrado durante esta semana los dos picos más altos de fallecimientos confirmados por COVID, con más de 400 personas por día. Eso no lo habíamos tenido en ningún momento del año pasado, aunque probablemente el número en realidad esté más cercano a 600 personas por día fallecidas por COVID. Entonces es el momento más duro de la pandemia para nosotros. ¿No? Eso por un lado. Por el otro lado, entramos en un proceso político distinto y más duro que el que tuvimos la vez pasada. ¿No? Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Pedro Castillo por Perú Libre, en realidad tampoco llegaron a cautivar a la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Si uno toma en cuenta todos los votos emitidos por ambos candidatos, llegamos con las justas al 25 o 26%. ¿No? Y eso se explica pues, porque hubo una dispersión muy grande por la cantidad de partidos, 18 partidos, que estuvieron compitiendo en esta elección. Entonces, sea cual sea, en realidad el gobierno que pase va a ser un gobierno débil, ¿no? Y ciertamente hay una preocupación especial por la agenda que podría poner el señor Castillo. Antes de hablar de esa agenda, te pediría que me digas cómo están los trabajadores o los ciudadanos peruanos en su calidad de trabajadores, en su calidad de consumidores, en su calidad, incluso los empresarios de inversionistas. Es decir, estas facetas que jugamos dentro de estas democracias, en el caso de Perú, ¿cómo las describes hoy? Creo que, a ver, nosotros tuvimos el golpe más fuerte en la región hacia el segundo trimestre. En realidad creo que fuimos el país del mundo que más se contrajo en el segundo trimestre del año pasado. Pero luego de eso hemos tenido un proceso de recuperación sorprendentemente rápido. De hecho, cerramos diciembre, el mes de diciembre, con un crecimiento interanual positivo. Y durante este año, en realidad el primer trimestre, a pesar de las restricciones que hubo en febrero a partir del avance del virus, el primer trimestre también está ligeramente positivo. Nosotros deberíamos en realidad esperar un proceso de recuperación del mercado laboral también, quizá un poco más lento que del producto, pero también se ven mejoras en el mercado de trabajo en los últimos meses. Ahora, el ánimo, por supuesto, que ha cambiado a partir de los resultados de la primera vuelta. Hay mucho más cautela de parte de los inversionistas, los mercados están muchísimo más nerviosos. Y el otro condicionante muy importante que vamos a tener a partir de la segunda mitad del año va a ser el avance que pueda haber en el proceso de vacunación, que todavía va muy lento aquí.
¿De qué estamos hablando en términos laborales, por ejemplo? Porque si hay algo que hemos aprendido de esta crisis es que los mercados informales son los que están pues liderando la recuperación de empleos y Perú, bueno, pues describe el mercado laboral una gran parte, pues el tema informal. Sí, a ver, nosotros empezamos pandemia, estábamos con más o menos unos 8 millones de empleados, de personas adecuadamente empleadas, de los 17 millones que conforman, un poquito más de 17 millones que conforman el total de trabajadores del Perú. De esos 17, 8 eran adecuadamente empleados. Terminado el año pasado, ese número de 8 se había reducido a más o menos 5 y medio. ¿No? Es un golpe muy, muy, muy duro, pero de nuevo esto se ha ido recuperando poco a poco. Sí, la informalidad, que en el Perú alcanza el 72% de trabajadores, es probable que estemos pues hablando ahora de números mucho más cercanos al 80%, y que nos vaya a tomar, a pesar del rebote del producto que ha sido relativamente rápido, es probable que nos vaya a tomar algunos años, digamos 2, 3, 4, regresar a los indicadores laborales que teníamos antes. Y en este contexto es en el que 2021 es un año muy interesante y muy crítico para nuestra región, porque aquí no estamos hablando de recuperaciones que van a liderar necesariamente las autoridades, porque los bolsillos no son holgados, las arcas públicas no son holgadas. Aquí estamos hablando de recuperaciones que deben estar lideradas por la inversión. Y aquí empezamos a jalar el hilo de quiénes son los finalistas para esa cita del 6 de junio, y Pedro Castillo es uno de ellos. Hemos visto reacciones en la bolsa, en la moneda peruana, y preguntarte qué asusta, qué enerva de Pedro Castillo y qué enerva en el caso de Keiko Fujimori, que es una figura conocida, pero también es una figura tremendamente polémica y señalada también en distintos presuntos actos de corrupción, etcétera. Sí, a ver, respecto del programa de Keiko Fujimori, creo que es mucho más predecible lo que puede pasar. ¿No? Es un programa, digamos, que está dentro del espectro político que manejamos en el Perú en los últimos 25 años. ¿No? Y aquí, de repente, uno de las preocupaciones que puede haber, que también se comparte con Pedro Castillo, es que el espacio político que pueda tener Keiko Fujimori para hacer grandes reformas, para hacer cualquier cambio, la verdad que probablemente sea muy corto por este Congreso fraccionado que también hemos elegido en la primera vuelta, ¿no? Van a entrar unas 10 bancadas al nuevo Parlamento, ninguna de ellas con gran mayoría. De los 130 congresistas, la bancada más grande será la de Perú Libre, la del señor Pedro Castillo, ¿no? Con 37. Entonces, lo que se puede avanzar o no se puede avanzar, la verdad que es poco. Desde el lado del Perú Libre, del Pedro Castillo, yo diría que lo que más preocupa es esta casi obsesión con la nueva constitución, ¿no? Con esta asamblea constituyente, ¿no? Que claro, crea pues un clima de absoluta incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas más fundamentales de juego en el largo plazo. Ese es el tema, yo diría que ese es uno del tema central. Más allá de eso, tiene una agenda, yo diría más bien de izquierda radical, eh, vinculada a la nacionalización de los recursos naturales, a la revisión de todas las concesiones y privatizaciones que se han dado en las últimas décadas. Quiere poner una contraloría especial para las empresas privadas, revisar todos los contratos, todos los tratados de libre comercio, y en fin, agendas que ya hemos visto antes en América Latina. No, de hecho, mucho de su plan de gobierno toma como referencia o cita al presidente Correa en Ecuador, o a la experiencia boliviana con el expresidente Evo Morales. No, entonces, creo que ese es parte de su marco de referencia, pero diría que por lo menos a partir del plan de gobierno, las ideas son bastante más radicales de las que vimos en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Digamos, este es un partido que tiene dos cabezas, ¿no? Está el señor Pedro Castillo, por un lado, el candidato presidencial, y está el señor Vladimir Cerrón, exgobernador de una provincia, de una región de aquí, y que además está condenado por corrupción, condenado, no acusado ni investigado, y él es digamos, el responsable del plan de gobierno, y que define al partido como un partido marxista-leninista, ¿no? Entonces, ahí ya podemos, creo que, sacar más o menos una línea de cuál es la ideología hacia adelante. Él es de Cajamarca, ¿no es así? Sí, el candidato a presidente Pedro Castillo es de Cajamarca.
Nada más para que le expliques a la gente de qué hablamos cuando mencionamos Cajamarca en términos de conflictividad social y en términos de potencial desarrollo económico. Cajamarca es una región especialmente interesante y complicada en el Perú. Es la región, una de las regiones más fuertes en producción minera del país, ¿no? Tiene una de las minas de oro más grandes del mundo. Tiene una historia muy larga de explotación minera, pero a la vez es también una de las regiones más pobres del Perú. Y ahí ha habido muchísima conflictividad obviamente por esta tensión que puede haber entre la extracción minera, ¿no? y las necesidades y brechas que todavía no se han logrado cerrar. Y de hecho esta región fue parte de lo que marcó el destino del Perú durante el presidente Ollanta o un poquito previo a él, cuando se canceló este proyecto emblemático Conga, ¿no? Un proyecto de varios miles de millones de dólares, y que por conflictividad es que se ha cancelado. Entonces es una región que, por lo menos durante las últimas décadas, y podríamos ir incluso más atrás, viene de una trayectoria de conflictividad y de polarización de repente entre distintas visiones de entender y de maneras de ver el Perú. Y aquí es importante señalar también, dentro de lo que es la historia de Cajamarca, la importancia de la minería para el Perú, pero sobre todo porque en la historia de esta servidora, te cuento, Diego, que hablábamos mucho de si esta es una región tan rica en estos recursos, que se ha explotado por la minería, ¿qué ha pasado con el famoso canon minero? ¿Por qué no se ha traducido esa recaudación en la prosperidad de las sociedades en Cajamarca? Una de las temas es la corrupción. El otro tema que en algún momento lo platicamos con el exministro Piero Getzi es que no había capacidad técnica en Cajamarca para ejecutar. Es decir, sí lo recojo ese impuesto, pero no lo puedo ejecutar porque no tengo el know-how. ¿Dirías que, primero, coincides? Y segundo, ¿ese sigue siendo el problema? Sí, coincido con el análisis del exministro Gessi. Creo una parte, quizá la parte más importante de por qué no se ha podido ejecutar, no es solamente el canon, ojo, el canon que es la mitad del impuesto a la renta, es además el canon y las regalías que también van a la región, ¿no? Estamos hablando de varios millones de soles que se transfieren cada año. El principal problema es que creo hemos tenido un esquema de descentralización, ¿no? que se profundizó mucho en los últimos 20 años, que no ha servido para mejorar los sistemas de inversión pública y acercar el Estado a la ciudadanía. No, normalmente las municipalidades y las provinciales y las distritales y los gobiernos regionales suelen ejecutar más o menos 60 o 70% de la plata que se les asigna para inversión pública. Y en algunas regiones con mucho más ingresos, esos números son bastante más bajos, porque puede haber mucho más plata para invertir, pero las capacidades de ejecución son limitadas. Ahora, hay que tener en cuenta también que en el Perú hemos descentralizado esto de manera bastante fuerte. Tenemos más o menos, tenemos algo más de 1.800 municipalidades distritales que son responsables de la inversión, ¿no? 180 municipalidades provinciales, ¿no? y los 25 gobiernos regionales. Entonces, aquí en esta distribución, y que además está súper atomizada por diferentes partidos, ¿no? Hay muchísimos movimientos regionales y locales que tienen estas circunscripciones, lo cual hace muchísimo más difícil coordinar cualquier esfuerzo de inversión pública. La inversión pública lo que termina pasando es que se atomiza, va en proyectos muy pequeños, y los proyectos grandes no suelen ir adelante porque normalmente también tienen un mal planteamiento inicial, ¿no? Un mal diagnóstico sobre el problema que hay que cerrar, o una mala conversación para cerrarlo, y durante el proceso también hay otros problemas en términos de licitación o de adjudicaciones que terminan empantanando el avance, e incluso por encima tienes los problemas de corrupción. Entonces, acá hay un caldo de cultivo y hay un ecosistema bastante tóxico dentro de la inversión pública que no ha permitido que se cierren muchísimas de estas brechas, a pesar de que el Perú tiene los ingresos para hacerlo.
Bueno, yo creía que valía la pena tocar este punto. Hay que acordarnos que en nuestra región hay sociedades polarizadas, que en algunos casos ya habíamos visto a la gente en las calles. Ecuador ha sido un caso antes de la elección y antes incluso de la pandemia. Y entonces la gobernabilidad se vuelve el desafío de este siglo en muchas economías de nuestra región. Quisiera preguntarte, si anticipas que las siguientes semanas, porque no falta mucho ya para ese 6 de junio, veremos demasiada ideología en el discurso y no veremos propuestas. Y si es el caso, ¿qué le dirías tú a tus amigos, conciudadanos, compatriotas que deben prestar atención de lo que escuchan de las ofertas y las promesas? Primero porque suenan bonito, pero quizá no son realizables. Y segundo porque es lo que le conviene al país, no a una fuerza política. ¿De acuerdo? A ver, yo creo que acá lo más importante es tratar de aprender en experiencia ajena y también en experiencia propia. Nosotros estamos ahorita con un proceso electoral, creo que es de los más polarizantes y más duros que hemos tenido, por lo menos desde que yo tengo memoria, en las últimas décadas, eh, porque hay una visión muy distinta entre los dos candidatos y además se está azuzando desde un lado, ¿no?, esta división social, ¿no?, de ricos contra pobres, ¿no?, tú versus yo, no somos Perú distintos, acá no hay nada de objetivo común para construir, ¿no? Acá es un juego, se está tratando de vender esto como un juego de suma cero. Y eso es sumamente peligroso para la construcción de una visión conjunta democrática en la que todos vayan para arriba. Perdón, el Eh, juego de suma cero definido como que si ganas tú pierdo yo. claro, Rápidamente, adelante. sí, exactamente, ¿no? O sea, yo voy a agarrar de lo que hay acá para ponerlo en este bolsillo, saco de este bolsillo para ponerlo en este otro, ¿no? No hay nada de construcción conjunta. Eh, ahora, si algo tuviéramos, creo, o sea, si algo habría que revisar, creo, es cuáles de estas propuestas, y bien lo decías tú, Gabriela, son implementables, ¿no? Porque muchas de las propuestas que se están planteando ahora, hay unas limitaciones presupuestales obvias, ¿no? Esas son las típicas que hay en todos los países, ¿no? No podemos prometer, como se dice, el oro y el moro, ¿no? Pero sí, creo que eso ahorita es la preocupación menor, diría incluso, ¿no? Porque eso al final la realidad esa te dice que no lo puedes hacer, simplemente no hay plata para pagarlo. Ahorita la preocupación mayor es cuáles son los candados institucionales, ¿no?, que están en la Constitución, que están en las leyes, que no podemos abrir tan libremente. No, algunos partidarios, congresistas electos por Perú Libre ya han planteado casi al día siguiente de la elección que ellos van a forzar en una asamblea constituyente en los primeros 6 meses y cerrarán el Congreso entonces y se quedará pues un pequeño grupo de congresistas legislando junto con el Ejecutivo y esto, de nuevo, con prescindencia de cualquier norma o cualquier parámetro institucional. Ahora, la gran pregunta aquí es ¿cuánto se puede hacer y cuánto se respetarán las reglas que limitan lo que se puede hacer? ¿No? Esa creo que es la gran interrogante hoy día. Pues yo creo que es un primer análisis muy vasto de lo que representa ese 6 de junio para los peruanos. El voto es obligatorio, por cierto. Es muy importante decir que en 2021 mirar al mundo es muy importante, no solo nuestro continente. Mirar al mundo es importante para recordar que lo que viene en el presente es digital y es competencia por inversión privada y es de competitividad. Si no lo escuchamos en Surround Sound en 2020 con la pandemia, más vale que lo escuchemos en este 2021. ¿Algo que quieras agregar, Diego, para cerrar esta conversación? Que falta mucho todavía, o sea, creo que efectivamente son relativamente pocas semanas, como mencionaste, pero digamos, en este mundo paralelo en el que vivimos ahorita, esas 5 semanas o 6 semanas son sumamente largas. Si bien la primera encuesta ha salido muy favorable a la alternativa de Pedro Castillo, no tenemos un patrón de encuestas que que partan desde este punto, entonces no hay mucho que comparar. Generalmente las encuestas se hacen después, se hacen a partir de mayo.
Creo que todavía hay muchísimo terreno, y eso genera, por supuesto, todavía muchísima incertidumbre, pero, digamos, nada está dicho, creo todavía, aún si en la última encuesta, en la única que hemos tenido, la diferencia entre ambos candidatos es de 11 puntos porcentuales. Es impresionante y por eso es que también el lunes justamente que empezaron a salir estas encuestas con esas diferencias de 2 dígitos impresionantes, con Pedro Castillo en la punta, pues es que decidimos hacer este freno y convocarte para que nos digas cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo y qué son los temas importantes. Diego, gracias por la oportunidad de este análisis y de esta conversación. Buen día. Encantado, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día también.